Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Una vez más estamos aquí con nuestro espacio del Cineforum, con una película elegida por nuestro curador, Lenín Paulino. Muchas gracias, Lenín. Buenas noches. Buenas noches, Cecil. Aquí me estaba preguntando una de las participantes que por qué elegimos esa película. Vamos a Entonces, justificarlo dale ahora. una justificación, por favor. Sí, bueno, buenas noches. Aquí comenzamos con esta película de temporada navideña. Muchas personas se preguntan por qué esta película. De hecho, hay ahora en cartelera muchos títulos que hablan directamente desde la Navidad, pero desde el punto de vista curatorial, aunque no es una película navideña, tiene un toque de magia. Y el hecho de un nacimiento especial también conecta con el tema de la Navidad, aunque no desde el punto de vista literal, pero como vamos a ver y surgirá a lo largo de la discusión, esta película, una de sus riquezas es la gran cantidad de referencias que tiene. Una de las cosas que me mantuvieron entretenido, incluso parando la película, buscando esas referencias y conectándolo. Va de lo sagrado a lo profano y tiene como resultado lo que cada uno de nosotros disfrutó, una película sencilla, hermosa, podríamos decir que tierna, con un buen gusto, sin intención de ser una gran película, pero que nos mantiene entretenidos y cala en cada uno de nosotros. Así que con esta premisa, y podríamos decir que esto entra dentro de una perspectiva del cine italiano. De hecho, vamos a tener que mencionar algunas de las que hemos puesto en este foro a lo largo de estos años y que coinciden con la estética y con ese sabor que nos deja la película, tanto en las locaciones, las actuaciones, en la particularidad de cada uno de los personajes, en fin, una película mágica, como el ambiente y la atmósfera que se respira en esta Navidad. Lamentamos que el ciclo va a ser muy corto, vamos a tener 2 películas porque después nos vamos de vacaciones, así que le voy a pedir a Cecil que por favor comparta esas imágenes para que recordemos algunas de las escenas y de inmediato comencemos a levantar las manitas amarillas. Sí. Se potessi togliermi lo zaino non mi vestirei. Oscar, sono Agatha. Che bello l'amore è quell'età lì. Non le hai detto niente, vero? No? Ma non rivela mai il suo segreto. Il mondo non è come pensi tu. Perché? È la mia vita questa. Si può fare tutto, Oscar. Tu sei l'uomo senza gravità. Lasciami libero. Non è così che funziona, Oscar. Tu hai bisogno di uno che si occupi di te. Vola, Angelo! Vola! L'uomo senza gravità è volato via. Bien, muchos momentos de las películas, de la película nos permiten conectar esa historia, una historia larga. No especifica qué edad tiene, pero él termina en la película siendo un hombre de unos 25, 30 años. Y un poco ahí hace un paralelo también con Jesús, y como cuando decía que la película pasa de lo sagrado a lo profano, es porque tiene como esa mirada, si se quiere, mesiánica, pero pasa a lo profano con el tema de Batman, los superhéroes, esa perspectiva de Marvel, al que el director le hace un guiño a lo largo de la historia, desde cuando es niño y cierra la película con esta mirada. Pero vamos a escucharlos a ustedes, a ver quién quiere comenzar. Cecil le encantó la película.
Tú y yo no hemos hablado, pero bueno. No, pero No, se te ve un gesto como que quiere decir algo. sí. Bueno, yo en realidad lo que estaba pensando es que para mí él era bastante mayor que 25 años, probablemente quizás la edad de Cristo, quién sabe, Sí, porque él algo. se veía bastante más envejecido. Pero mira, vamos a darle la oportunidad a Doña América, que ya levantó la mano, y Por después yo favor. puedo ir completando donde quiera que haga falta a mí, que yo participe. Bien, gracias. Yo estaba Adelante. comprobando pero ya que probé y ahora apruebo participar. A mí realmente me llamó la atención muchísimo. Estuve al borde al inicio de dejarla, porque de alguna manera no me conmovió de inicio. Sin embargo, la curiosidad fue guiándome, o sea, ¿por qué se plantea? Para mí sigue siendo la pregunta, ¿por qué se plantea el hombre sin gravedad? ¿Qué metáfora? ¿Qué me quiere decir? Y al final yo puedo desprender de que se trata de la ternura, la ingenuidad y de lo sencillo de la vida, porque es pero no podríamos entender tampoco a este especial ser humano sin el contexto social en el que se desenvuelve. Una familia sumamente pobre, una madre que considera que su hija es tonta y que ahora como abuela era madre de una tonta y abuela de un niño que es sumamente especial. Entonces, la abuela del niño concluye de que es que no podía ser de otra manera sino el hijo de su hija que es tonta. Es decir, como que la abuela domina toda la infancia y dominó toda la vida de su hija. Pero hay cosas como increíbles que le dice, ¿y quién es el padre del niño? Y la hija le dice, ¿y quién sabe? Yo no sé quién es el padre. Entonces eso también forma parte de un misterio confuso e increíble. Es decir, no es creíble. Sin embargo, eso ocurre, todo ocurre, y hay una frase en la película que sí me llamó mucho la atención. El mundo no es lo que piensas. Creo que ese es el hilo conductor que a uno le hace que realmente como el mundo no es lo que uno piensa, todo es posible, pero en el contexto de mucha pobreza porque es una viuda que no tiene recursos, una hija que apenas trabaja, un niño que no le mandan a la escuela porque tiene un problema que no saben cómo explicarlo, pero no solamente no lo mandan a la escuela porque no podían explicar el fenómeno que es este niño, o sea, un ser especial, sino que quién es el padre de ese niño. Es decir, como que demasiados problemas juntos lo aíslan al niño. Y yo me quedo ahí porque todavía estoy pensando cuál es la metáfora del hombre sin gravedad. Y me quedo ahí con la pregunta para ustedes. Gracias. Pienso que él no tiene los pesos que normalmente nos atan a la tierra a los demás. Tal vez su inocencia era como muy pura y por eso no tenía gravedad. O sea, pienso que esa puede ser la alegoría que está haciendo el director. Y desde luego, ay, perdón. No, adelante, sí. Sí, bueno, y Doña América entra con esa imagen retórica que es tan importante, la metáfora en la película, porque indiscutiblemente que a diferencia de, se me fue el título, la película esta española que vimos del hombre que sufría de gigantismo, era... Hace mucho que vimos esa, sí. Es No me como acuerdo cómo Hannah, se algo llamaba, así sí, como... pero sí. Sí, bueno, un fenómeno y bueno, hay un mismo tratamiento de qué pasa con el que es diferente. Por ahí va la metáfora y quizá esa metáfora
que lo pone muy bonita con las sombrillas, que de hecho es una instalación artística que se hizo en Portugal y que se ha masificado en el mundo, la sombrilla volando, que es una metáfora también de esa persona que se le dicen raras, que andan en las nubes. Es una persona que anda en las nubes. Sobre esa diferencia y algo extraordinario que de repente está en los otros y que lo hace tener situaciones como la que pasa Oscar. La película se ha enmarcado dentro del realismo mágico y necesariamente tenemos que pensar en García Márquez y esa escena de, bueno, en muchas de las novelas de García Márquez, pero sobre todo en 100 años de soledad, cuando la chica asciende al cielo, envuelta en mariposas amarillas, ahora no recuerdo el nombre del personaje, pero también a lo mejor nos está diciendo de que cada uno de nosotros tiene una historia. Ahora, ¿qué es lo que va a ser relevante en nuestra historia? Y también nos está diciendo, yo puedo construir un mito. O sea, el director de la película, el autor del libro, nos están diciendo, cada uno de nosotros puede crear una historia fantástica o es un mito, con perdón del tema cristiano, el que Jesús ascendió a los cielos y también que hay un guiño ahí. Y estamos hablando de ascensiones, de personas que se elevan. Ahora, no hay un tema, los elevados, los que espiritual, intelectualmente alcanzan unos niveles y le llamamos elevado. Ahora, ¿cómo se construyen las historias? ¿Cómo participan en esas historias la gente que está alrededor, como en el caso de Oscar, con estas dos mujeres y ese asombro? Y basta nacer con algo diferente. Por ejemplo, acá tenemos, yo siempre me gusta contextualizar con los más cerca, quizás porque es una estrategia pedagógica, los niños que nacen con dientes. O sea, de hecho, en mi familia hubo un sobrino que nació con un diente y que implicó a nivel de percepción de las enfermeras, de los médicos, de los amigos cuando iban esto, y es el tema de ser diferente. Pero bueno, me he extendido y sé que hay muchísimas personas aquí, muchísimas, que quieren hablar. Diamela siempre rompe el hielo, así que vamos a ver, levanten sus manitas. Bueno, están tímidos. Diamela ha levantado la mano. Ya Pero Diamela, vamos tú. a darle la oportunidad a Diamela. Sí, no, yo estaba esperando que otros hablaran porque realmente a mí no me gustó el tema. O sea, yo estaba completamente, no es el tipo de película que me gusta. Entonces yo me pareció que sí la seguí viendo porque yo arranco a ver una película y yo la veo como sea. Y era muy larga, Ay, yo realmente. Si no me gusta, la dejo. Larguísima, no, yo no la dejo, yo la veo hasta el final porque yo le quiero encontrar dónde que está la cosa, porque se eligió, entonces más o menos parecido a lo de América, o sea, algo debe tener, y si a mí no me estaba gustando como sea, yo tenía que venir al Cineforum para entender todo lo que yo no estaba entendiendo, porque realmente a mí no me llegaba, no me llegaba. La única cosa que sí me gustó fue la actuación de la niñita, de la Ágata. Yo la adoraba a ella. Sí. Esa fue mi personaje preferido. Después estaba buscando ver el nombre de la niña o algo, pero ni siquiera lo vi por ahí. Una fresquita, ¿verdad? No, preciosa, divina. Y sin embargo, como que el tema en sí nunca me llegaba como así, como se supone que uno se enterneciera. La pena que me daba era cómo lo explotaba el manager. Eso sí me daba mucha pena. Cómo lo explotaba, cómo le hacía firmar el contrato, cómo lo ridiculizaba, le ponía alita, le hacía todas las cosas que lo hacía ver, o sea, horrible, horrible. Entonces sí, me pareció como que saltaba. Ese asunto uno tenía que imaginarse, lógicamente, que por ejemplo, ya el alcalde iba a mandarlo a la escuela obligado, porque la muchacha... Sí, y entonces de ahí se salta a una cosa grandísima y lejísimo, que se supone que fue que ellos lo que se hicieron, se desaparecieron todos
y se fueron para el campo, para evitar que se los Pues, llevaran a la claro. escuela y estaban medio escondidos de incógnito. Pero Cuando esa ella niña, vio que no lo podía dejar en la escuela porque tenía que colgar la mochila, Ujú. sí, se lo Sí. llevó otra vez y parece que ahí sí, decidieron arrancar arrancar con él. como Pero para un lugar lejano. no, ese sitio era muy bonito, pero también era como extraño, como que yo nunca le logré entender ese lugar, esos amigos, esa muchacha como que parecía, bueno, ya se va a enamorar de esta, qué sé yo qué, y como que nada cuajaba, incluso esos amigos tan buenos que lo acompañaban para aquí y para allá, la misma mamá, finalmente como que fue, pero como que no, después murió, uno sabe que se murió porque ve la foto de la abuela nada más, Ujú. y era tan larga, pero como inconexa, uno tenía que hacer un esfuerzo para tú buscarle la cosa, la cuatro patas al gato. Eso fue lo que me pasó, pero la niñita me encantó. Y no me gustó ella de adulta, ella de chiquita, esa fue la mía, la preferida. Pero a mí tampoco me encantó la película, ¿eh? A mí no me encantó, no es mi tipo. Sin embargo, sí puedo rescatar de ahí cómo presentan cuando ya él es descubierto, ¿verdad? Cuando él está abiertamente mostrando su rareza, ¿verdad? O su talento, por así decirlo, cómo manipulan toda la historia alrededor de él y la convierten en una historia falsa, o sea, una madre abusiva, aquí fue que él voló por primera vez, aquí fue que nació, aquí esto, aquí aquello, y todo era construido. Y yo me pregunto cuántos de los famosos que uno conoce han sido construidos así también. ¿Quién sabe? Uno no tiene forma de saber que todo lo que uno conoce de la historia de algún famoso es real o es construida, inventada. También esa abuela que tenía, comenzando porque tenía vergüenza con esa hija embarazada que no sabía ni quién era el padre, que la lleva a dar a luz, yo asumo, no sé si esa es la realidad, pero espera hasta el último momento para llevarla a dar a luz a una clínica. La mujer da a luz inmediatamente, sin recuperación ni nada, agarran el muchacho y se van. Sin Todo autorización. por cierto, muy poco realista algunas imágenes encuentro yo. Por ejemplo, el niño sale totalmente limpiecito y precioso, ¿verdad? Y también él cuando vuela y hace piruetas, tú te fijas que los cabellos no tienen gravedad tampoco, los cabellos no se le voltean para abajo. Sí, o sea, me pareció como que ahí habían detallitos que pudieran haber sido mejor cuidados en la película. Pero la abuela no solamente tiene vergüenza con la madre, después entiende que ese niño raro es un castigo por ella haber estado relacionándose con tantos hombres que ni siquiera sabe quién es el padre. Y así ella quiere tomar las riendas de la vida del niño y mantenerlo encerrado. Y uno ve la diferencia con la madre, que es más abierta, que quiere tratar de que su niño lleve una vida más normal. Entonces, bueno, pues tiene sus detallitos interesantes. Sí, bueno, a mí me interesó precisamente porque nos permite entrar en lo que yo entiendo es como un subgénero que, así como se dio en Italia el neorrealismo, así ese realismo mágico, y eso debe de tener una explicación y un dato interesante es que siempre hay detrás de este tipo de película esa dualidad entre lo sagrado y lo profano. Y voy a referenciar dos películas que la vimos acá, Lázaro Felice, no sé si recuerdan, también tenía también realismo italiana, mágico. de un chico especial. Siempre hay un contexto de unas comunidades empobrecidas, en tránsito, en indecisiones, en evolución, cambio de locación, de escenario, la evolución de los personajes a través de la movilidad y del paso del tiempo, pero ellos permaneciendo igual. Y la última película fue La mano de Dios, que fue de las últimas que vimos, donde entran en una película autobiográfica unos personajes muy fantásticos como el famoso El Enanito que se veía en la película, el tema de la devoción
cristiana, y desde luego todos los tabúes, los miedos y la presión que socialmente sienten estas personas de esos contextos tradicionales. Por ahí vino mi interés con la película, pero cómo cuenta y sostienen a lo largo de la historia, ya no de manera fantástica, sino desde una realidad, las soluciones y las alternativas para vivir. Cómo estas mujeres, con todo eso que ya ustedes han dicho de la abuela, de la madre, le generan alternativas para que el niño tenga un espacio, pero está ese miedo que han tenido las familias que tienen un niño, una niña, que yo recuerdo en mi infancia, o sea, los niños sordos, los niños mudos, que no hablaban, no eran discapacidades, eran defectos que incluso se trataban como tipo de locuras, se aislaban de la familia, eran raros. Lo que él hizo en la televisión fue una especie de salida del closet. Y después eso le queda una conciencia, equiparándolo con los temas de género. Y esto es lo que actualmente se le llama una salida del closet, cuando creció todo el tiempo diciéndole, esto es un secreto, no lo hable con nadie. Y él fue, no solo que ya se lo había dicho a la amiga, sino que sale y lo hace de manera global para que todo el mundo vea que se destapó y que todo el mundo lo viera. Para mí esto interesante y que de manera muy sencilla se logra contar, quizá muy ambicioso, y comencé hablando de que al igual que en la vida de Jesús, aunque en la vida de Jesús hay unos años que no se cuentan, que se saltan, en este caso, el director, ahí puede estar una de sus debilidades, que trató de contar el tiempo de la historia con periodos muy largos, y se ve forzado a hacer esas transiciones violentas, como la sea de niño ya parece adulto en otro ambiente, en otra Pero si tú otra te pones ciudad. a ver, mira, tú me has hecho ver algo que yo no había visto. Quizás hay también un paralelo ahí con la vida de Jesús, porque recuérdate Sí. que en la Biblia la última aparición que conocemos de Jesús es Jesús niño en el templo, hablando con Sí. los sabios, ¿verdad? Y con los sacerdotes. Y esta es la última aparición que vemos del hombre sin gravedad. ¿Cómo se llamaba? Oscar, de Oscar. Oscar. Es la última vez que intentan llevarlo a la escuela. Sabrá Dios si tenía eso mismo, tal vez tenía 12 años o algo así. Y ya Sí. cuando lo volvemos a ver en esta casa, en una comarca alejada, En media una ciudad, montaña. y ya él ha crecido. Incluso yo lo encontré un poco muy avejentado para el papel que debía tener. Y ahí ya vemos, a eso me gustó, estos símbolos, que ya la abuela no está. Y no tienen que decirnos la abuela murió ni nada, sino simplemente al lado del abuelo, de la foto del abuelo, ya está la foto de la abuela con la vela prendida. Y pues eso me pareció muy bonito. Y luego al final vemos que además está la foto de la madre. Entonces ahí, sin decirnos a nadie claramente, la madre murió, la abuela murió, con ese simbolismo lo vamos entendiendo. También me gustó ver que además de las velas, que estaban, ¿verdad? Siempre tenían su vela encendida, había una botellita de agua de Lourdes. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, el tema religioso Sí. que Sí, estaba claro, porque presente eso de en todas las prenderle películas. velas a los difuntos es algo religioso. Así es. Sí, es algo Bueno, religioso. y este niño, como tú dices, la película no entra en el detalle, pero pasa de un niño que fue sobreprotegido a tener que ser autónomo y enfrentarse a la vida aun cuando no lo prepararon para esto. Incluso encontramos en él el síndrome de Peter Pan, y vemos cómo el director hace todo ese guiño a tantos libros, Moby Dick, los dioses griegos, Peter Pan, y de hecho él tiene un poco del complejo de Peter Pan. Y por demás, el paralelo entre Peter Pan que vuela, el que vuela,
todo lo que la televisión le había ayudado a construir con los superhéroes, le genera una armonía y cómo él se realiza, bueno, asumiéndose y sacándole partido a algo que él ve que desde el punto de vista comercial, pero entonces ahí se pasa a un tema que sí ha sido muy manoseado y que tiene que ver con la realidad, que es la explotación de los niños especiales. Hablamos aquí de Nelson, ¿recuerdan? Que no era enano. Miniatura, él no es enano, era miniatura. Era El hombre en miniatura que terminó su vida en manos de unos managers y murió, tenía su familia, pero y con los personajes de circo, lo que pasa con los personajes de circo. Por no hablar de lo que pasa con los animales y la crítica que hay a los animales de circo, pero bueno, desde el punto de vista humano, ¿cuál es la vida de esto? Y no deja de ser una crítica. Y esa confrontación que se da entre Oscar y el manager. Que por cierto, luce que el manager quedó empobrecido, ¿verdad que sí? ¿O fue una impresión que me dio? Se vio el manager como viviendo muy mal al final. Eso y todo, 5 años. Sí. Sí. Por chantaje, o sea, por enredar. Una cosa, perdón que no levante la mano, pero tiene que ver también con esto de no le vamos a dañar a Laura el final, pero finalmente hay que decir cómo yo esperaba eso, que ya finalmente esta de prostituta y eso y todo se volviera como pasó la señora, y volvieran a la casa, pero realmente fue interesante ver cómo él consiguió un trabajo para su sustento bien, que no era viviendo de la pensión como estaba ni ese trabajito en recepción, sino lavando ventanas, o sea que le sacó provecho, incluso que parecía disfrutarlo, ¿verdad? Porque él quería ser Batman y pudo ser hacía Batman. que los viejitos se divirtieran arriba, o sea que él pudo hacer una vida, vamos a decir, normal dentro de todo, ganándose su sustento con eso. Bueno, este actor lo vimos antes en una película, La Isla de las Rosas. No me diga, él era el de La Isla de las Rosas. Sí. Ay, por esa película me encantó. Elio y hermano. Entonces son estas cosas que son porque La Isla de las Rosas era un hecho real, pero parecía tan fantástica que casi era surrealista la película, y es parte de lo que el director quiere decirnos. Yo le llamo a eso, bueno, no yo, en literatura, lo real maravilloso, y cómo lo cotidiano es extraordinario, porque muchas de estas cosas, y parte de la fascinación y de cómo realidades, sobre todo de Latinoamérica, con estas culturas sincréticas que tenemos, generan historias que son cosas cotidianas, pero cuando se cuentan resultan extraordinarias. También hay un poco de esto. Yo recuerdo y contaba una historia de una muchacha que trabajaba en la casa de mi mamá, que su hijo, un día un niño tenía un dolor tan fuerte en los oídos. Cuando lo llevaron al médico, resulta que él se llenaba los oídos con granos de guandules. Y los guandules habían germinado y tenían raíz dentro del oído. A mi hija le pasó eso cuando era chiquita. Pero mira, y esas son cosas en la nariz, no en el oído. En la nariz, que resultan extraordinarias, o sea, con una raíz ramificada ya está, su hojita germinando dentro del oído, con el tema de la humedad. Por ahí va el presupuesto del director, que a mí me lució interesante. Pienso que la historia se cuenta de manera muy orgánica, fluida, no es extraordinaria, como decíamos al principio, pero me parece interesante, me resultó interesante ese tema de volar. Ha sido una metáfora que se ha hecho sobre todo con el tema de las ideas, del pensamiento, y de que podemos estar rodeados de personas diferentes y extraordinarias. Así. Bien, doña América, adelante. Sí, un poco saliéndome de la línea que se está comentando.
a mí también me sugiere que el contexto de la pobreza para mí es fundamental en la película para un ser extraordinario. En cualquier área, la pobreza impide, es limitante, e incluso las barreras son mucho mayores que si hubiera sido este mismo caso en otra familia de recursos económicos, hasta el punto que cae en manos del mercado laboral, porque este joven no tiene posibilidades de trabajar. Sin embargo, es tan especial y él es tan talentoso, ha leído mucho, su abuela le enseñó a leer y a leer mucho, y ese es otro asunto que se resalta como un hecho positivo en la vida de los seres humanos y más aún de un niño, porque no solo le amplía la fantasía propia de los niños, sino que le amplía espacios fuera de su propia realidad. Cuando él ve la televisión, él sabe quiénes son estos seres fantásticos de superhéroes. A él le encanta Batman. Le gustaría ser Batman dentro de su fantasía. Pero la realidad es que quienes lo ven lo convierten al propio niño y su particularidad en un objeto de mercado. Es decir, hay que aprovechar esa cualidad, hay que hacerle firmar al niño, al que ya no era un niño, un joven, un contrato de un mundo que él no lo conoce, que no maneja, que no entiende. E incluso él nunca leyó un contrato porque no entendía qué es de qué se trataba y él todo lo firmó. Sin embargo, su propia sensibilidad, cuando él se da cuenta al mundo en el que se había sometido con mucho bienestar, pero él está manejado y él no tiene recursos, él no dispone de recursos, quien dispone es su manager. Entonces también yo creo que nos plantea ese tipo de realidades la película. La sociedad está llena de managers, frente a lo cual nuestra situación no depende de nosotros, sino de un mercado y de la gestión de los otros, pero que el ser humano tiene una capacidad para revelarse y él se revela independientemente de su situación económica porque sale a la calle, sale a la nada, sale a ser un recepcionista de hotel. Y ahí nuevamente, de burdel. Y ahí nuevamente hace el vínculo con la chica pobre que estudió del mismo barrio, pero es ese ser humano que a él le resolvió su infancia, porque para él era su amiga, la única. Él no tuvo amigos y era la niña. Y él sabía que la niña lo quería a él, porque la niña sufría cuando la abuela no le dejaba pasar a jugar. Y él lo vio desde la ventana. Entonces, esas relaciones, esos vínculos de la infancia son superiores incluso a realidades tan duras y tan crueles como él entendió que era un papel. Entonces, ahí me quedo porque esa es una parte para reflexionar en la vida de un ser tan extraordinario. Muchas gracias. Gracias, doña América. Y escuchándola, no podemos dejar de mencionar que hay una crítica social que conecta un poco con lo que plantea Mario Vargas Llosa en el libro La sociedad del espectáculo, de que este muchacho que sale y se da a conocer a nivel internacional, y ahí tendríamos también que hacer una mirada al tema del marketing y la sociedad de consumo norteamericana y lo del traje con que lo promueven, de la bandera, pero no me quiero disgregar en la idea principal, y es lo que está pasando con la sociedad del espectáculo. Y eso es muy contundente lo que dice el director. O sea, ¿cómo es posible que se está dando
la novedad de un hombre que no tiene gravedad. Eso es un fenómeno, pero no hay nadie de la comunidad científica que se acerque y se interese en explicar este fenómeno. ¿Quién es que se interesa? El espectáculo. Y ahí vuelvo a poner la mirada en Vargas Llosa, con ese libro que generó mucha controversia hace unos años, de que todo se ha vuelto un espectáculo. Cuando tenemos aquí una oportunidad para que la ciencia trate de explicar esto, pero nadie se acerca, diferente a la película del gigantismo, que incluso profanan la tumba para tener la osamenta para estudiarla en una universidad. Entonces, es una crítica contundente, es una crítica a esa sociedad de consumo donde se deshumanizan las cosas, las personas, los individuos en aras de un mercado y entran en manos de oportunistas y manipuladores, que ya eso ha sido un tema muy reiterado en películas de diferentes temas y sobre todo con el caso de los niños también. Lo que pasa con los niños, y este hombre, Oscar, era un niño en un cuerpo adulto con ese complejo de Peter Pan. A ver, las personas que no han hablado, los que están nuevos Es hoy en el que foro. él no se había expuesto a la calle para tener todas las mañas, por así decirlo, que un muchacho va desarrollando cuando está en contacto con otros muchachos, cuando está en la escuela, cuando está en la calle. Él no las tenía, entonces él se mantenía como en una inocencia. Así en una es. inocencia. A mí me gusta también ver esta vertiente de realismo mágico europea, que tiene un sabor diferente al realismo mágico latinoamericano, porque el realismo mágico latinoamericano tiene más que ver como con difuntos que te hablan, con almas, ¿verdad? Que regresan, con voces que se oyen, con apariciones, mientras que este lo que tiene que ver es con algo que realmente va contrario a la realidad, ¿no? Que la gente pesa y la gente es atraída hacia la tierra. Y lo que hemos visto en las películas italianas que hemos visto ya con realismo mágico, como Lázaro, ¿cómo se llamaba? Felice. Lázaro Felice. Es como que lo que proyectan es una inocencia. Lo que es mágico más que nada es la inocencia del personaje. Sí, y esa inocencia, y bueno, realmente muchas de estas películas son incomprendidas. Esta misma película se ha dicho que ha sido incomprendida y en la medida que pasan los años se le va haciendo más justicia. Esa misma de Lázaro es una película que en un momento te turba, incluso desde el punto de vista de ubicarte, tanto en el tiempo como en el espacio. Y tienen lo que yo digo. Ayer yo estaba en un evento de literatura y se hablaba del poder de la ficción, o sea, la ficción, se citaba un autor que no recuerdo ahora, decía que la ficción es una manera de realizarnos lo que la realidad no nos permite. Y ahí la magia de la literatura, del cine, del teatro y de todas las expresiones artísticas, el mismo surrealismo que en las artes visuales nos plantea tantas cosas, de espacios que desde la cotidianidad y lo real no sería posible. Por eso en Latinoamérica se crea lo real maravilloso para hablar de esas realidades, como tú mencionabas, el punto de vista de las creencias, las cantidades de mitos y todas las artimañas que debemos de utilizar para tratar de entender esos mitos, pero que en realidad son ficciones construidas desde la creatividad y desde la imaginación de la gente. Eso es otro punto de conexión que la película también nos plantea. ¿Habrá alguien más que quiera aportar algo? Déjame ver por aquí estos participantes que veo de este lado. Bueno, si nadie más tiene algo que quisiera comentar,
voy a aprovechar para compartirles las actividades que tenemos para el resto de la semana y el inicio de la semana próxima. Vamos a ver. Mañana, miércoles, vamos a tener algo bien bonito. Tenemos a la profesora de yoga y yoga terapeuta, Laura Nadal, quien por cierto es egresada de nuestra secundaria Babeque. Y ella pues nos va a dar una charlita teórico-práctica. Primero nos va a hablar un poquito sobre el yoga y sus generalidades, pero luego nos va a pedir que los que quieran hagan la acompañen haciendo unos movimientos básicos. Y fíjense que la imagen que elegimos aquí es una imagen que incluye una persona bien joven, la muchacha, tiene 2 personas maduras, tiene una persona en sobrepeso, y esto es así porque ella quiere decirnos que el yoga es salud y bienestar para todas las edades y todas las condiciones físicas. Ella me explicaba que la ventaja del yoga es que se puede hacer de acuerdo a tu capacidad. Si tú no puedes llegar a tocarte la punta de los pies, no importa. Tú llegas hasta tocarte las rodillas. Si tú no puedes levantar la pierna hasta aquí, no importa. Tú la levantas hasta donde tú puedas. Y eso es de las cosas que ella va a explicar en la práctica. Cómo nosotros sí podemos incluir el yoga en nuestras vidas para tener más flexibilidad, para ir añadiendo movimiento a nuestras articulaciones, porque parte de los problemas que causa la edad viene por la falta de movilidad. Y entonces, pues, poder quizás incluir yoga en nuestras vidas puede ser de mucha ayuda para tener mejor salud y más bienestar. Esto es mañana a las 7:30 por Zoom. Perdón, ella sugiere que vistan ropa cómoda, que les permita el movimiento, que tengan o un yoga mat o una toalla gruesa o una alfombrita para poder estar más cómodos en el piso, que tengan un termo de agua y si es posible que no hayan comido en 2 horas. Eso sería lo ideal. Entonces, el lunes ya vamos cerrando. Esta será nuestra última semana del Centro Cultural, de actividades del Centro Cultural, para ya iniciar nuestras vacaciones de Navidad. El lunes viene Adolf Gottschalk, de nuevo nuestro querido biólogo y paisajista, y en esta ocasión nos va a hablar del cuidado de nuestras plantas que adornan nuestra Navidad. O sea, de las matas de Pascua, de los pinitos araucaria, de los pinitos limón. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener para que estas plantas nos duren la Navidad y más allá de la Navidad? El lunes por Zoom a las 7:30. Y como siempre les anunciamos la próxima película. La próxima película que tenemos se llama El amor es una historia o Love is a Story. Es una película rumana que la pueden encontrar en Netflix con una restricción de solamente 13 años. Y pues como ya saben, la miramos, la vemos a nuestra conveniencia y nos juntamos el martes a las 7:30 hora dominicana a compartir nuestras impresiones sobre la película. No tengo el diseño todavía, pero el miércoles cerramos con broche de oro, con un viajecito a Canadá, con Kilvio Cabral y Diamela, quienes nos van a enseñar, Diamela, ayúdame aquí, las ciudades de Quebec, de Montreal, ¿y cuál más, Diamela? Ottawa, esas 3, Ottawa, Quebec y Montreal, y un poquitico de Mont-Tremblant, un pedacito nada más. Ok, pues como ya ustedes saben, estos son unos viajecitos virtuales con Kilvio Cabral. Lo más cercano a usted montarse en su avión e ir, es oír todas las anécdotas y ver las fotos de Kilvio, que nos va realmente pintando un panorama sobre esos lugares que nosotros podemos ir conociendo, desde la comida, los sitios a visitar y quizás algunas costumbres que sean diferentes. Y pues es muy bonito viajar con Kilvio y Diamela de esta forma. Y ese sería ya nuestra última
reunión de este año para ir cerrando y regresar en enero. Así que si ustedes no tienen nada más que preguntar o que comentar, no me queda más que despedirme por esta noche, agradeciéndoles a ustedes su presencia y a Lenin haber elegido la película, siempre dándonos una perspectiva diferente, ayudándonos a conocer cine de diferentes lugares, no solamente el cine de Hollywood, que lo vemos con mucha facilidad sin necesidad de Cineforum, sino ir conociendo otras formas de cine que nos van enriqueciendo de igual modo. Así que Gracias. Feliz Muchas gracias. Ahora Gracias, Lenin, Lenin, mucho Cecil, más. y buenas noches. Buenas noches, nos Nos vemos vemos. el martes, si Dios quiere. Dios mediante.